Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días y bendiciones para toda nuestra teleaudiencia a esta hora de la mañana. Bienvenidos a Café Pastoral. Soy Eliad Montes y estaré con ustedes durante la siguiente hora, compartiendo un tema muy especial, el poder del acuerdo y la importancia del acuerdo. Así que espero que esté a la expectativa y muy atento, porque si de algo estoy seguro es que este tema puede bendecirle tanto a usted como a las personas que interactúan con usted, con los cuales tenemos relaciones. Por lo tanto, también puedes llamar, hacerle saber a un amigo, un pariente, un conocido que pueda sintonizar nuestro dial 1370 AM y compartir con ellos también este tema. También agradeciéndole por seguirnos a través de la web, los medios digitales y las plataformas. De verdad, gracias. También por vernos a través de nuestro canal. Así que hoy este tema será bastante interesante y nos llevará a la reflexión. Es lo que procuramos y mi compromiso es procurar compartirle en un lenguaje que sea fácil de entender el acuerdo, el por qué hacerlo, la importancia, la trascendencia de hacer acuerdos a lo largo de la vida. En programas anteriores he dicho que el ser humano es la única persona que mantiene un diálogo, que maneja las palabras y le pone nombre a todas las cosas. Es el único ser que lo hace. Y esto es interesante porque desarrolla lo que luego conocemos como el lenguaje. Nuestro lenguaje no solo abarca las palabras, sino también los gestos y las expresiones que manejamos. Por ello, articulamos el lenguaje igual con nuestros ojos, con los movimientos faciales que hacemos. Si te has dado cuenta, hay personas que mueven las manos también, aún más que otras, porque esto nos ayuda a expresar. Es un lenguaje bastante complejo, pero también interesante. Por lo tanto, cuando hablamos del acuerdo, el acuerdo surge precisamente de saber manejar precisamente esto, nuestra comunicación. Un buen lenguaje y asertivo nos lleva a vincularnos con acuerdos. A medida que empieces a conversar, a hablar con las personas, y ese es el primer paso para llegar a un acuerdo, es la conversación. Cuando empiezas a conversar, surgen ideas. Cuando hablas con alguien, surgen acuerdos. Por ello, cuando estás en tiempos difíciles o en situaciones que apremian o que te demandan, es importante empezar a dar los pasos hacia una buena comunicación. Cuando hablas, te desahogas. Cuando hablas, también te das la oportunidad luego de escuchar una respuesta. Así que cuando conversas, surgen ideas, acuerdos, convenios, hay tratos, surgen relaciones. Es importante que entiendas que una primera fase para llegar a un acuerdo es precisamente la comunicación. Y quiero hablar porque un acuerdo exitoso va más allá que seguir un paso a paso o un antes y un después. Implica cierto grado de preparación. Y cuando necesitamos el acuerdo en nuestras relaciones, en nuestra vida. Acudimos al acuerdo precisamente cuando necesitamos intervenir en una situación que puede estar causando malestar. Así que si hay una situación en tu vida, cualquier área, que la comprenda, pues necesitas, si en esa área estás teniendo dificultades, estás teniendo inconvenientes, las cosas están saliendo de control, es un indicio de que necesitas sentarte, conversar y llegar a algunos acuerdos. Es normal que busquemos acordar con otras personas, que logremos acuerdos, y en los acuerdos estamos obligados ambas partes a cumplir. Por ello, una de las falencias cuando hacemos un acuerdo es imponer solo una posición, cuando tú solo eres el que te impone. Cuando tú solo eres el que domina en la conversación, cuando tú solo eres el que impone reglas, pero de la otra parte no aceptas absolutamente ninguna imposición, ninguna sugerencia, pues entonces no estás haciendo ningún acuerdo. En la vida tenemos que aprender a negociar y es importante para que las relaciones progresen y te lo voy a explicar. Los que somos padres entendemos el poder del acuerdo y el poder de la negociación. Cuando nuestros hijos están sentados a la mesa, es difícil que quieran comerse todo lo que le hemos servido en el plato.
pero aprendemos a negociar. Así que tal vez no se coma todas las verduras que le serví, pero si se come unas porciones, puedo negociar con él. Ahora bien, tal vez no se quiera tomar toda la sopa ni todos los jugos, pero yo aprendo a negociar. Él querrá algunas cosas mías, pues yo también quiero algunas cosas de él. Así que aprender a negociar no es chantajear, es llegar a algunos acuerdos. Si tú das, yo también me comprometo a dar. Si tú respondes de esta manera, yo también. Y esto se llama el sentido común. En una oportunidad, entrando a un ascensor, entré con un copropietario. Detrás siento que viene unos pasos alguien corriendo y abre el ascensor cuando ya se estaba cerrando y llega con tremenda bicicleta grande en la mano, pretendiendo entrar al ascensor con nosotros. Eso significaba salirnos todos, que él se metiera, acomodara y entrar todos apretados. Entonces le dijimos, chico, no puedes esperar un momento, subimos y te mandamos el ascensor. El chico se enojó. Aquí viene entonces lo que es el sentido común. Podemos llegar a acuerdos sin siquiera usar palabras. Sencillamente viendo el escenario puedo interpretarlo para no generar ningún malestar, ningún inconveniente. Así que aprendemos a negociar en la vida aún queriendo o no queriendo. Por ello le invito a que el Espíritu Santo de Dios desarrolle en usted lo que llamamos, algunos humanamente hablan de ese sentido común, pero no, yo creo que el Espíritu Santo puede hacernos sensibles a lo que pasa a nuestro alrededor para interpretarlo de la forma correcta y responder de una forma asertiva. Si en tu vida estás pasando en situaciones difíciles, en relaciones con alguien o sencillamente tu entorno, pues necesitas sentarte y llegar a acuerdos. Este es nuestro tema en el día de hoy. Espero que sigas allí con nosotros. Vamos a ir a esta primera pausa. Cuando regresemos hablaremos entonces de la importancia de los vínculos, la conversación dentro de los acuerdos. Ya volvemos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Hoy nuestro tema en Café Pastoral tiene que ver con la importancia y el poder de los acuerdos. Antes de hacer acuerdo, debes entender varias cosas. Primeramente, debemos trabajar en los vínculos, es decir, debemos trabajar en la relación antes que buscar un resultado. Precisamente lo que lleva a un éxito en los acuerdos es que los vínculos estén fortalecidos. Cuando no hay vínculo, cuando no hay conexión, cuando no hay proximidad, los acuerdos durarán poco, puesto que ahora el acuerdo, antes que procurar fortalecer, lo que puede hacer es deteriorar, puesto que si no se trabaja en el fortalecimiento de las relaciones, entonces esta tiende a deteriorarse. Cuando no hay un vínculo sentimental o afectivo, las normas, por lo general, será difícil de cumplir. Uno de los vínculos que podemos hablar en esta oportunidad es que debemos trabajar en objetivos comunes. Y cuando hablamos del objetivo común, no tiene que ver con que hagamos las cosas iguales o que usted tiene que hacer las cosas como yo las hago porque es que tiene que ser así. No, de ninguna manera. El objetivo es el propósito. Por ejemplo, comprar un bien, un apartamento, es nuestro objetivo común. Pero, ¿cómo proveemos? Pues de acuerdo a las fuerzas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de acuerdo al trabajo que tengamos. No tenemos que trabajar en lo mismo o hacer lo mismo. El poder del acuerdo tiene que ver con aprender a asumir algunas responsabilidades basadas en el vínculo que tenemos. Ejemplo, vivir en casa con otras personas significa llegar a acuerdos, por ejemplo, para que la casa se mantenga en orden. Habrá acuerdos. Para cumplir con todos los gastos que hay en casa, hay acuerdos. Y esto se da a medida que las relaciones se fortalecen. Cuando una relación está deteriorada, estos compromisos son de poco interés. Y de cumplirlos igual, son de poco interés. Por ello, hoy mi palabra para usted en Café Pastoral: trabaje en fortalecer las relaciones antes de procurar un compromiso. El compromiso puede durar precisamente hasta eso, hasta que dure el compromiso. Por lo tanto, es importante trabajar en las relaciones. Otro aspecto importante, la cultura de la pregunta amable. Cuando planteamos la amabilidad como bienvenida, todo lo que venga de más tendrá ese mismo trato. Pero cuando de entrada la bienvenida son palabras toscas, palabras bruscas, pues la respuesta y todo lo que venga estará basado precisamente en ello. Desde que recién acabas de conocer a una persona, tu amabilidad es importante, como en la medida que empieza a conocerte y a tratar. Por lo tanto, es significativo crear dentro de nuestras relaciones la pregunta amable.
Esto tiene que ver con abordar a las personas que están a nuestro lado de alguna manera y muy particular, no con críticas, no con cuestionamientos de entrada, sino más bien la amabilidad. Muchas veces cuando empezamos diálogos o conversaciones, las iniciamos de una forma muy acusativa. Y hay una frase que yo cuestiono mucho y es cuando iniciamos ¿usted por qué? Y este ¿usted por qué? Es un poco agresivo a la hora de la verdad. O estas otras frases como usted nunca o usted siempre. Estas palabras generalizantes, pues a la verdad son agresivas. Muy diferente cuando usted aborda desde la amabilidad. Y yo digo una frase, cuando vas a abordar una dificultad de alguien, te doy este consejo. Más bien siéntate primero, toma una hoja y un lápiz y escribe todo lo que le vas a decir. Luego que escribas todo lo que le vas a decir, léelo en voz alta. Luego que lo leas en voz alta, bórralo y escríbelo en otras palabras. De esta manera vas a garantizar usar las palabras precisas. Hoy en esta oportunidad quiero desafiarte precisamente a esto. Cuando hablamos entonces de la amabilidad como puerta de entrada, es importante. Hablamos entonces de esas tres frases, esa usted por qué, usted siempre o usted nunca. Es diferente a cuando usted aborda a la persona y le dice, he notado que últimamente me he dado cuenta que en algunas ocasiones, he notado que en algunos momentos, me gustaría saber si puedo ayudarte en algo. ¿Podrías tú darme a conocer qué está pasando contigo? Cuando usted aborda a la persona no desde lo agresivo, es más probable que la persona se abra para abrir o hablar de su situación. Por último, en este aspecto, cuando haces acuerdos, debes diferenciar dos aspectos. Primeramente, el liderazgo versus autoridad. A tu alrededor, en tu entorno, habrá personas que te van a obedecer. Te obedecerán sencillamente porque reconocen el principio de autoridad, mas no porque tú les inspires. Es decir, ellos saben cuál es su lugar en la organización y saben cuál es el tuyo y respetan el cargo, respetan las funciones, pero no porque tú les inspires confianza ni les inspires obediencia, sino al contrario, lo hacen refunfuñando y cumplen, porque cumplen, son buenos trabajadores, son buenos empleados, son buenas personas, son buenos miembros de la familia, pero no les inspira, porque reconocen la autoridad, pero tu liderazgo como tal vez lo debas solo al cargo que ocupas o al rol en el cual tú perteneces. Así que, y esto se interpreta, esto se percibe en el ambiente, se percibe en la forma en la que nos tratamos y la forma en la que convivimos de alguna manera. Por ello, quiero que trabajemos no solo en el escalafón que puedes lograr, en el puesto, en el cargo, en el estatus, en el rol, en tus funciones, y que de allí se deriven relaciones de allí hacia abajo, sino al contrario, trabajemos en el liderazgo. Cuando el liderazgo es el que gestiona, el que soluciona, el que promueve, el que incentiva, el que inspira, pues reconocen la autoridad y no necesita la fuerza para hacerlo. Por ello, cuando hablamos de los acuerdos, hagámoslo desde lo inspiracional y no desde lo impositivo. Hagámoslo desde nuestro liderazgo y no imponiendo nuestra autoridad. Esto es importante que lo tengas en cuenta a la hora de procurar un acuerdo, cualquier sea el escenario en el cual tú te encuentres. Vamos un tiempo más a una pausa y cuando regresemos hablaremos más de este tema, el poder del acuerdo en Café Pastoral. Ya volvemos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Hoy en Café Pastoral nuestro tema tiene que ver con la importancia y el poder de los acuerdos. Quiero darte 4 principios que te ayudarán. Si gustas anotar, hacer notas de ellos, pues creo que este es el momento de que tomes papel y lápiz o de pronto hagas anotaciones en tu teléfono o en tus dispositivos. Un primer consejo que puedo darte a la hora de hacer acuerdos es reconocer que debes procurar ser impecable en tus palabras. Y esta palabra, ser impecable en tus palabras, tiene un gran significado y te voy a decir por qué. Las palabras generan estados de conciencia y cuando hablamos de los estados de conciencia, estos no solo reflejan qué estamos pensando,
sino que a la vez hace que otros piensen de nosotros. Pueden pensar de forma contraria o podemos convencerlos, podemos persuadirlos o tal vez hacer que miren hacia otro lugar. Así que es importante ser impecable en las palabras. Junto con ello, más allá de la forma en que hablamos, más allá del dialecto que manejamos, más allá del acento que manejamos, la importancia es que cuando hablamos no solo transmites palabras, sino que también expresas tus ideas, expresas lo que sientes, expresas tus anhelos, expresas también tus metas, hablas de tus propósitos, hablas y muestras cuáles son tus relaciones, también tus vínculos, también tus intenciones. Así que junto con ello también están los dones y los talentos que se manifiestan a través de nuestras palabras. Pero por otra parte, cuando hablamos también podemos generar dudas en las personas. Podemos generar miedos o desilusiones, podemos generar tristezas, podemos generar también dolor o amargura. Así que es importante ser impecable en nuestras palabras. Cuando hablamos entonces de la impecabilidad en las palabras, significa de hablar de forma tal que luego no me sea contraria. Significa hablar de forma tal que luego no me genere problemas. Significa hablar de forma tal que luego no me comprometa más bien a cosas que luego no podré cumplir. Esto es ser impecable en nuestras palabras. Procurar hablar sin ofensas, hablar sin rencores, hablar sin ira, ser medido, ser prudente en las palabras. Así que nunca hagas una promesa cuando estás demasiado feliz, porque tal vez luego no la cumplirás. Y cuando alguien está muy feliz en la euforia y le hace una promesa, piénselo más de una vez antes de tomarla en serio, porque en la euforia es muy difícil luego poder cumplir. Pero tampoco cuando estás airado digas palabras, porque luego tendrás que decir yo no las quise decir, y es verdad, solo fue por ese momento donde no pudiste controlar ni tener el dominio. Por lo tanto, es la importancia de ser impecable, es asumir una responsabilidad personal, es a cumplir los compromisos. Esa es la impecabilidad en nuestras palabras. Es que si me prometí en algo, lo voy a cumplir. La palabra tiene mucho poder y es importante. Hay personas que le dan más importancia y más poder a las palabras que aún lo que puedan firmar. La palabra vale muchísimo. Es importante entonces que la valores. Otro consejo que puedo darte en esta oportunidad es que no tomes nada como algo personal. Uno de los problemas que podemos tener a la hora de abordar nuestras relaciones es cuando todo lo tomamos a modo personal. Es que usted qué cree, usted qué piensa, usted por qué lo hizo contra mí, por qué me miró, por qué pensó, y nos ofendemos por todo lo que los demás hacen y lo tomamos a modo personal. La mayoría de las personas asumen entonces que cada cosa que pasa está hecha para ellos, tanto lo bueno como lo malo. ¿Por qué me miró? ¿Por qué me dijo? ¿Por qué no esperó? ¿Por qué no pensó? ¿Usted qué creyó? ¿Usted qué está pensando? ¿Usted qué se cree? Usted, mejor dicho, ellos creen que todo el mundo gira en torno a ellos y que todo los afecta, absolutamente todo. Esto puede ser a favor cuando piensan en cosas buenas, pero puede derrumbarlos cuando solo ven cosas malas. En las cuestiones a favor no hay mucho problema cuando tomas algo a modo personal porque te bendice. Sin embargo, una risa de alguien la tomas a modo personal. Una mirada de alguien lo tomas a modo personal. Alguien te ignoró, lo tomas a modo personal. Alguien se le olvidó algo tuyo, lo tomas a modo personal. Alguien tal vez abusó de tu confianza, lo tomas a modo personal. Alguien distraído te hizo algo, lo tomas a modo personal. Es difícil cuando estamos siempre en esta posición porque esto empieza a afectarnos. Cuando la gente siente que todo lo que pasa a su alrededor, todo lo que sucede, los hechos en el mundo, los hechos en su mundo, están en su contra. Esto es impresionante. El mundo está contra mí, eso es lo que dicen. ¿Te imaginas entonces lo que sucede efectivamente? Aparentemente en un mundo que empieza a girar solo en torno a ti, pues empiezas a llevar cargas de todo el mundo, cargas que no debes llevar. Empiezas a cargar tu día con recuerdos que no debes tener porque no eran para ti,
con sensaciones y sentimientos que no tienes por qué llevar porque lo que pasó no era para ti. Recuerdos del día, llega la noche y tendrás recuerdos desagradables porque hubo situaciones que no eran para ti, pero tú te lo cargaste, tú te lo tomaste a modo personal. Conversaciones que no eran para ti, pero tú te las cargaste. Risas y tal vez carcajadas de alguien al lado y tú las tomaste para ti y eso te hizo sentir mal. ¿Cómo te levantas a la otra mañana? Pues contra el mundo, porque si el mundo está contra ti, pues tú estarás entonces contra el mundo. Se hará muy difícil tu caminar. Por lo tanto, mi consejo es no tomes nada como algo personal. Pastor, entonces, ¿qué pasa cuando alguien sí me trata, agrede y de frente y me hace las cosas contra mí? Pues el apóstol Pablo nos dice, sufre la afrenta. Es decir, esa es un mayor grado de espiritualidad cuando sufro la afrenta, es decir, cuando la maldad de mi prójimo no me convierte a mí en malo, ni hace que aflore un mal sentimiento. Sufro la afrenta, es decir, la vivo, la soporto, la tolero, la manejo, puedo manejarla sin que me afecte en realidad. Eso es lo que dice, sufrir la afrenta. Queremos que todo pare, pero el apóstol Pablo nos dice, sufre la afrenta, sufrir penalidades. Ese sufrirlo es vivirlo, soportarlo, porque podemos hacerlo, tolerarlo. Por ello le invito a que reflexione hoy en estos aspectos de su vida. Le he dado 2 consejos, le he dicho que le voy a dar 4. Los otros 2 los escucharemos luego de esta pausa. Ya volvemos en Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Hoy en Café Pastoral nuestro tema tiene que ver con la importancia y el poder de los acuerdos. Te dije que iba a compartir contigo 4 consejos. Terminábamos diciendo que procura no tomar nada a modo personal y por otra parte también hablaba del consejo de ser siempre impecable con tus palabras. En los apuntes que quiero compartirte, pues viene ahora el tercer consejo que quiero darte y tiene que ver con no adivinar ni suponer cosas. Es decir, procura en la vida no dar por hecho algunas cosas. Procura no suponer algunas cosas, porque estas pueden hacer que gastes más tiempo imaginando cosas que no son reales, preocupándote por situaciones que nunca pasaron y nunca van a existir, pero tú las das como hecho, como una realidad. A frecuente o muy a menudo podrás encontrar personas incómodas. Incómodas por situaciones que imaginan. Incómodas por situaciones que ellos dicen yo siento, yo creo, yo presiento y esto les daña el día. Les incomoda porque les absorbe el pensamiento, les absorbe su imaginación y les roba sus fuerzas. Por ello, ¿cuántas veces has pasado días, tal vez semanas, meses, podría decir que aún años, gastando pensamientos en cosas que nunca pasaron, pero tú las imaginas? Situaciones que tú no sabes, pero tú las das por hecho y las creas dentro de ti y le gastas tiempo. A veces ni siquiera puedes quedarte dormido en la noche porque piensas en cosas que no han pasado. Tal vez no pasarán, no son la realidad, pero a ti te está absorbiendo toda la fuerza y tus pensamientos. O por otra parte, tal vez descartas personas, descartas situaciones, descartas oportunidades. Ni siquiera te das la oportunidad de vivir experiencias porque ya tú das por hecho que ni te va a gustar, ni será bueno, ni será interesante absolutamente nada. Te hago la pregunta, ¿cómo puedes describir un plato que nunca has probado? Es decir, ¿cómo puedes describir un sitio, un lugar que nunca has visitado? Precisamente por ello, porque damos por hecho, damos por sentado que esa experiencia, ese lugar, esa situación no será de nuestro agrado y nos negamos rotundamente a esto. Nos cerramos a conocer personas, nos cerramos a vínculos y a relaciones nuevas porque damos por hecho, es decir, suponemos antes de. Si eres de estas personas, entonces es porque tú estás dando más lugar precisamente a esto, vives adivinando y suponiendo cosas. El problema a la hora de la verdad no es decir que tengo un pálpito, es la frase que usted escucha muy a menudo, tengo un pálpito, tengo un sentir, tengo un presentimiento o yo supongo. Suponer algo no es el problema.
ni tener los pálpitos o una corazonada no es el problema. El asunto aquí es cuando crees que eso es verdadero y lo das por hecho y lo crees y estás convencido y cambias tu actitud sin siquiera darte la oportunidad de probarlo, de experimentarlo, de averiguarlo, de corroborarlo. Es decir, te encegueces. Este tipo de actitud te meterá en problemas con facilidad. El proceso de suponer de forma inconsciente o tal vez de alguna manera de forma imaginaria puede ser favorable cuando usas tu imaginación o lo que supones para un beneficio, para estimular tu proyección, convenios, acuerdos y responder siempre de forma buena. Pero cuando esto te empieza a restarte, te mete en conflictos primeramente internos y luego lo expresas en la forma en que tratas a las personas, la forma en que haces las cosas. Vivir suponiendo las cosas es vivir con cargas que no debes llevar. Por último, quiero hablarte de hacer siempre al máximo lo mejor que puedas las cosas. Haz las cosas lo mejor que puedas. Siempre hay una mejor forma de hacer las cosas. Imaginemos, hay un ejemplo que suelo dar y creo que lo podrás entender con facilidad. Piensa un momento cuál sería un desayuno normal. Es decir, te levantaste un día y hiciste un desayuno rápido en tu mesa. Alguien dijo, bueno, tomé un poco de café, le eché leche, tomé un pan y le puse un huevito al lado. Ok, es un desayuno normal. En la premura del día podemos hacerlo con facilidad. Pregunto ahora, ¿podemos mejorar ese desayuno con un poco más de tiempo y con cosas que tengamos en la cocina? Alguien diría, ok, le podemos añadir un caldito de huevos al lado o tal vez un caldito de costilla. O alguien dirá, unas frutas picadas. Mira cómo ya va mejorando. Y pregunto ahora, ¿cómo sería ese mismo desayuno ahora con algo más excelente? Alguien diría, bueno, entonces a la mesa le ponemos mermelada, le ponemos mantequilla, le ponemos un jugo de naranja y le ponemos unos cereales al lado si alguien desea tomar. Mira cómo algo nos enseña que podemos siempre encontrar la forma de que lo que hacemos sea mejor y de lo mejor pase a lo excelente. Por ello, hoy mi consejo es: sea cada día la mejor versión de usted misma y no la peor versión. Y ese es el consejo que te doy. Sea la mejor versión de usted mismo cada día, cada mañana y no la peor versión de usted mismo para los demás. Significa que empecemos a vivir cada día de una manera en que nuestra vida tenga sentido, en que nuestra vida tenga propósito, que nuestra vida sea favorable para los que están a nuestro alrededor y siempre esté sumando cosas buenas a los que están con nosotros y no al contrario. Hay quienes dicen, es que esta persona me roba todas las energías. Lo he escuchado en la boca de muchas personas y se refiere a que hay personas que tienen un mal ambiente, un maltrato y absorben aún las buenas ganas de los que están a su alrededor. Por lo tanto, trabajemos en esto en nuestra vida. Conclusión. Tan importante es el acuerdo con los demás como el acuerdo con nosotros mismos. El acuerdo de superarnos, el acuerdo de mejorar nuestro trato, nuestra forma de ser, mejorar nuestro lenguaje, nuestras palabras, lo que damos a los demás, también lo que recibimos. Es importante llegar a acuerdos. Mi invitación, trabaje en su familia, trabaje en su salud, trabaje en sus amistades, trabaje en su espiritualidad y trabaje en aquello en lo cual usted dedica tiempo y le es remunerado. Es decir, su trabajo. Aplique esto en estas áreas de su vida y verá cómo usted empieza a progresar y tener una vida mucho más integral. Soy Eliad Montes, me despido de cada uno de ustedes agradeciéndole por preferirnos y por sintonizar nuestro dial 1370M, por seguirnos a través de los medios y las plataformas digitales, también por vernos a través de nuestro canal. Recuerde que de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana usted y yo tenemos una cita en esto que es Café Pastoral. Para todos, bendiciones.